Este análisis creo que se me ha alargado un poco, ¿no? Ya que, bueno, hacía ya tiempo que vosotros estabais pidiendo que trajéramos aquí a Mundo Drone el Tarántula X6, pero bueno, aunque haya tardado, al final lo he traído. Por cierto, me llamo Rafael Cruz, bienvenidos a Mundo Drone. Hoy en Mundo Drone nos vamos a poner de lleno con este dron, este fantástico dron que muchos de vosotros queríais que trajéramos. Muchos de vosotros decíais, oye Rafa, cada día me llegaban millones de preguntas, bueno, no, millones no, pero me llegaban 10, 15 preguntas diciendo, oye Rafa, ¿cuándo vas a sacar el Tarántula, el Tarántula, el Tarántula? Y al final, bueno, por una serie de razones yo lo tenía ya desde hace bastante tiempo, pero bueno, se me ha alargado. Así que nada, nos vamos a poner ya directamente con el análisis del JJRC Tarántula X6 G-San, yo ya no sé cómo se puede llamar este dron también, tiene millones de nombres. En fin, así que primero nos vamos con el unboxing y después nos vamos con el análisis. Hola chicos, estamos aquí ahora mismo en el unboxing del JJRC Tarántula X6, ¿vale? Vamos a ver, un nombre cuanto menos inquietante, ¿no? Pero bueno, no nos desviemos y vamos a echarle un vistazo a lo que viene a ser este Tarántula X6, bueno, la caja, ¿vale? Como siempre, aquí tenemos la caja, aquí pone X6 y aquí nos pone un diseño muy molón con una cámara que no viene, ¿vale, señores? Podéis compraros el dron con la cámara o sin ella. Yo personalmente dije, yo quiero volarlo, yo no quiero aquí hacer vídeos con el Tarántula, así que nada, no pillé la cámara. Para eso, si quisieran ponerle alguna, le pongo una móvil, le pongo la 808, en fin. O le pongo directamente una cámara deportiva si quisiera hacer algo, ¿no? Pero, en fin, yo este dron quería volarlo simplemente y ya está, ¿no? Y al fin y al cabo, para lo que creo que está hecho. Así que nada, vamos a ir directamente a lo que viene dentro de la caja, ¿vale? Que ya lo tenemos sacado fuera. Y como estáis viendo, yo tengo aquí un batiburrillo de cosas. Porque, señores, yo ya lo he montado todo y yo no sé cómo venía todo, la verdad. En fin, venía todo muy compacto. En fin, viene con este plástico protector, ¿vale? Muy bien. Y bueno, vamos a echar un vistazo aquí a la basura que tengo aquí, señores. Que parece que he montado aquí una cosa realmente inquietante, ¿no? Bueno, aquí viene el manual. Para que todos estéis tranquilos, viene en mi chino cantonés nativo, ¿vale? Aquí pone menú del día 6 euros. Muy bien, ¿vale? Me gustan las cosas, me gustan los menús del día cuando están 6 euros, ¿no? Porque, en fin, nada, viene en un perfecto inglés, viene también en chino, en fin, eso ya lo que vosotros prefiráis leer, ¿vale? Interesante leerlo, ¿vale? Como siempre. Bueno, vamos a ir quitando ya basura de aquí que aquí tenemos, que, en fin, yo no sé cómo venía esto guardado, no lo sé, es la verdad. Pero bueno, estaba así, estaba ahí puesto, bien puesto, y yo no sé cómo estaba. Estas son las protecciones. ¿Yo le he puesto las protecciones? No, porque no me gustan, ¿vale? Estéticamente no me gusta con protecciones y encima no me gustan este tipo de cosas para ponerlo en los drones. Así que bueno, si a vosotros os gusta, las tenéis, pero no hacen falta. En fin, bueno, venga. Batería. Bueno, esta es la batería, ¿vale? Este es el conector para cargar y este es el conector para enchufarlo, ¿vale? Tenemos una batería de 1200 miliamperios que, si yo no mal recuerdo, viene a 7,4 voltios, pero ahora mismo pues no lo veo, la vida, no lo veo. En fin, lo he dicho, unos 8 o 10 minutos de vuelo. Aquí tenemos el cargador de la batería, ¿vale? Para cargar la batería. Y no os preocupéis por este conector, que viene siempre, por lo menos a mí siempre me llegan con, por ejemplo, si lo compráis por Amazon o cualquier tipo de tienda china, no es que te suelan, siempre te vienen con un adaptador europeo, ¿vale? Así que sobre todo si te lo mandan a Europa, ¿vale? Así que no os preocupéis, por lo menos un adaptador europeo no, un adaptador para España, ¿no? Así que no os preocupéis, yo ya tengo colección de adaptadores, ¿vale? Así que si alguna vez no me mandan alguno, pues casi mejor, ¿no? Porque ya me estoy cansando de tantos adaptadores. Bueno, aquí nos viene un pack de 4 hélices, ¿vale? Que son unas hélices de muy buena calidad, ¿vale? No son unas hélices, yo creo, vamos, esto claramente son mejores hélices que la que viene con el Syma X8C, que parece que nos traen aquí un poco de basurilla. Y bueno, vamos a ver también cositas. También viene, es más, el Tarántula, sabéis que viene con esto. Viene con para ponerle los LED, viene con estas cositas, ¿vale? Para que, a saber dónde está la cabeza, que vosotros se lo conectéis aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, las azules, en fin, como queráis. Pero yo no se las he puesto. ¿Por qué? Pues no sé, se las puse, no me convencían. Dije, bueno, Rafa, da igual, quítasela. Y al final se las dejé sin poner. Te vienen aquí los juegos de tornillo, ¿vale? Para poner tanto las luces como las de eso. Así que nada, si vosotros queréis ponérselas, guay. Pero no sé, a mí al final me dio y dije, bueno, no se las voy a poner. No me terminaron de gustar, me gustaba más desnudo el dron, ¿no? En fin, llámame loco.
Bueno. Sabéis que tengo una obsesión con los destornilladores, ¿vale? Y viene con un pedazo de destornillador, ¿vale? Muy útil. Este es el que ya, sinceramente, es el que siempre utilizo. Lo llevo siempre en la maleta cuando me voy a volar. Y la verdad es que es muy útil, ¿vale? Bueno, vamos antes del dron. Vamos a enseñar aquí el mando. El mando... Vale, le he puesto esto para que creáis que lo acababa, pero no, yo creo que no engaño a nadie. Un mando muy interesante. No es demasiado grande, ¿eh? No es demasiado grande, eso sí. La cantidad de pila que consume esto, 2 pilas del IKEA de diferentes épocas, la cantidad de pilas que consume esto es una brutalidad. Pero bueno, es un mando bastante pequeñito, pero que oye, muy ergonómico, no me quejo. Y encima es bastante bonito. Bien, y aquí tenemos ya el tarántula, ¿vale? O sea, un bicho increíble, ¿vale? Y aquí está la pata rota que me cargué, ¿vale? Señores, por si acaso estáis buscándola, esta es la pata que me cargué, ¿vale? Ya veréis el vídeo del vuelo como me la cargué. En fin, que eso lo subiré, no sé, en 1 o 2 semanas, ¿vale? Así que nada, bueno, pues nos vamos directamente al análisis. ¿Y cómo podemos empezar el análisis del Tarántula X6? Pues os lo voy a resumir en breves palabras, ¿no? Porque acaso no tenéis ganas de ver todo el vídeo. Os lo resumo en breves palabras. Es un dron increíble. Básicamente, no puedo decir otra cosa. Vamos a ver, tenemos que pensar en una cosa. La marca JJRC es una empresa, ¿vale?, de drones, que la verdad es que ha sabido sacar prácticamente los mejores drones del mercado dentro de sus gamas, ¿no? No ha intentado demasiado, ¿no?, de manera directa, aunque lo ha hecho y lo ha hecho muy bien. Con drones de iniciación, aunque sí, drones de iniciación digo de prácticamente el inicio del hobby, ¿no? Por ejemplo, yo siempre recomiendo el Sigma X5C, pero mira, ahí está el H12, que es una maravilla. Ahí está después el H8C, que es una maravilla. Ahí están los nanodrones como el H20 y el H18, que son una maravilla. Y ahora nos sacan este tarántula, bueno, ahora no, nos sacaron ya hace bastante tiempo este Tarántula X6, este JJRC Tarántula X6. ¿Y qué os puedo decir? Que es una maravilla. Vamos a ver, tenemos que entender muy bien cuando decimos que es una maravilla, que yo siempre tengo en cuenta el precio, ¿vale? Porque creo que al fin y al cabo en este hobby una de las cosas más importantes es el precio, porque yo no me quiero gastar miles de euros para volar un dron, básicamente porque no es mi entorno profesional en ese sentido. Yo no quiero hacer grabaciones increíbles, encima para muchos de ellos a partir de cierto kilo, a partir creo que de 2 kilos, necesitas licencia y ya no se considera hobby, sino que, en fin, y además es innecesario, porque yo al fin y al cabo quiero comprarme estos cacharros para volarlo y si tengo que estrellarlo por alguna circunstancia, y eso no lo digo por coña, ahora hablaremos de los estrellos con el JJRC Tarántula X6, pues lo estrello y me quedo tan pancho, ¿no? Y sé que va a funcionar después, sé que no va a haber grandes problemas, etcétera. Bueno, pues este dron yo creo que es uno de esos drones, yo creo que es uno de esos cúlmenes de los drones, que yo creo que es el límite prácticamente, perdonad que me esté alargando en este tema, pero creo que es el límite entre el disfrutar de un dron y que te dé igual que se estrelle, que te dé igual que tal, porque siempre con las condiciones de seguridad pertinentes, ¿vale, señores? No estoy hablando de que no, yo digo en los sitios donde está habilitado para volar este tipo de cosas, sitios despoblados, etcétera. Pues bueno, que te dé igual un poco, ¿no? Que no te dé miedo de arriesgar un poco, por ejemplo, en los picados, que no te dé un poco de miedo en arriesgar en giros un poco más complejos. Yo creo que este dron es ideal y creo que es el límite entre esto y los drones de carrera para que te dé igual y para que después el arreglo, si hace falta arreglarlo, pues sea muy barato, ¿vale? Bien, vamos a ver, voy a empezar por lo que no me gusta de este JJRC Tarántula X6 y es una cosa concreta, ¿vale? Es una cosa muy concreta. Vamos a ver, hicieron un pedazo de dron, pero los de JJRC consideraron que las patas tenían que ser basura. Así de claro, decían, bueno, vamos a poner aquí el plástico bien, aquí tal, vamos a poner un diseño chulo, porque tiene un diseño chulo, pero las patas las vamos a poner puta mierda, ¿vale? Y prácticamente eso es lo que han hecho, ¿vale? Las patas, ¿vale? Esta cosa extraña son basura. ¿Por qué hablo de las patas al principio? Porque vais a estar viendo que en los vídeos, en todo, siempre enseño este dron con la pata rota, y es que me la cargué. Básicamente, en el primer gran susto que tuve, que por cierto está grabado en vídeo porque fue el vídeo del vuelo, ¿vale? Lo veréis en breve cómo me cargué la pata, por supuesto, eso va a quedar para vosotros.
Pues el caso es que la primera vez que tuve un accidente un poco más serio con este dron, ¿vale? Pues se cayó así, ¿vale? Y se dio con la pata y se rompió en 1000 pedazos. Pero no me extraña, he tenido bastantes accidentes de este tipo con todo tipo de drones y nunca le había pasado eso, la verdad, nunca se había roto. Es normal que se puedan romper algunas veces, eso yo no lo niego, pero sí es cierto que estas patas estaban destinadas a ser rotas, ¿no? Entonces yo recomiendo que tengáis mucho cuidado con esto y que sepáis que podéis romperla y si podéis cambiarlo por otra. Yo creo que voy a intentar adaptarle la del JJRC la del H8C, se las voy a intentar adaptar y a ver qué pasa, ¿no? Ese es mi objetivo, como las tengo ya por ahí, no me gasto dinero y se las adapto y punto. Bien, más allá de eso, este dron es resistente a más no poder. Podéis darle todos los castañazos existentes que esto va a seguir funcionando. El único problema normal que es de todos estos drones de esta gama, bueno, los motores siempre se os pueden ir. Eso es lo normal, eso todos, no hay ningún dron que se escape. Así que nada, cuando os compréis este dron, como siempre, os compráis un par de motores de repuesto y listo, tampoco vais a necesitar mucho más. Este dron es rápido, este dron es resistente, este dron es divertido, este dron es ultra estable, este dron permite llevar cámaras deportivas. Este dron, ¿qué no tiene este dron? La verdad es que este vídeo va a ser de la tienda, pero es que posiblemente este sea mi dron favorito, ¿vale? Mi dron favorito sobre todos los drones favoritos, ¿vale? ¿Por qué? Porque este dron me permite hacer lo que me dé la gana, sin que me preocupe, ¿no? Porque no es un dron de 600 euros, no es un dron... Entonces, sin que me preocupe por grandes problemas y pudiendo, bueno, pudiendo arriesgar, ¿no? Porque al fin y al cabo, personalmente, es lo que a mí me gusta. Cuando me cargo la pata, por ejemplo, estoy arriesgando excesivamente. ¿Pero por qué? Porque me lo puedo permitir, porque puedo hacerlo. Y tú también puedes hacerlo con este tipo de drones, porque sabes que como mucho, si te pasa algo, si es que te pasa, porque no va a ser un poco extraño que te pase algo grave, pues van a ser unas tonterías de estas que... En fin, esto era esperable encima. Yo cuando las vi yo digo, a ver cuánto tardan en romperse, ¿no? La verdad. Pero bueno, esto era esperable, pero seguramente, bueno, es que el dron, es que ni se ensució, es que es increíble. No lo he limpiado, no lo he limpiado después de la caída y es que esto está limpio. Yo no entiendo, tendrá un autolimpiable. Bien, vamos a hablar ya concretamente del vuelo. Estamos hablando de un vuelo que es realmente rápido. Dentro de la gama de drones que nosotros hemos analizado del canal de este estilo, podremos hablar del X8W, ¿no? El X8W al lado de este en rapidez, este se lo carga ampliamente, ¿vale? Este es un dron muy rápido, un dron bastante rápido para lo que viene a ser el precio que estamos pagando y todo, y creo que no va a decepcionar a todos aquellos que sean amantes de la velocidad y no se quieran gastar demasiado en un dron. Sinceramente yo creo que este es el punto interesante para todos aquellos que ya tengan que ya tengan un cierto trasfondo dentro del mundo de los drones o del mundo del aeromodelismo en general y no se quieran gastar mucho dinero. Yo creo que con este dron van a disfrutar muchísimo debido a eso, a que es muy rápido, es un dron con el que podemos hacer maniobras realmente arriesgadas, quiebros bastante interesantes. No vamos a tener nunca problemas por el mando de control porque no puedo responder en el mismo instante, porque el mando de control la verdad es que funciona muy bien. Tiene un rango de distancia más o menos de unos 100 metros comprobables por mí y podría tener un poquito más, pero claro, aquí hay un problema de técnica. Yo es que a 100 metros, 100 metros y después, bueno, ya cálculo porque eso ya no lo tenía medido, a lo mejor podría llegar a los 110 metros. Pues yo no lo veo, ¿sabes? Así que como no lo veo, me parece ya un poco estúpido seguir analizando ese tipo de cosas. A 100 metros llega genial, ¿vale? Y si nos pasamos un poco de los 100 metros, que eso sí me lo pasé porque hago los cálculos en una zona en la que sé cuánto mide, y después si me paso, pues bueno, pues sé que el dron ya es excesivo, ¿no? Ya a partir de 100 metros también puede llegar un poquito más, pero no os puedo decir exactamente. De todas formas, ningún problema, responde muy rápido, encima es muy rápido y eso yo creo que os va a gustar mucho. ¿Soporta las cámaras GoPro, cámaras tipo deportiva? Sí las soporta, se les puede poner incluso aquí es más, se le puede poner en medio, viene prácticamente la zona para la cámara, el Tarántula X6 viene con una cámara, yo lo compré sin cámara. Y aquí pensaba ponerle una cámara deportiva, ¿no? Le pones aquí el adaptador y punto. Puede soportarla, sí, lo hemos comprobado, soporta las cámaras deportivas, más o menos la soporta igual que el X8W. A lo mejor le cuesta un poquito más a este dron,
No, le cuesta un poquito bastante más, pero puede hacerlo, no creo que haya grandes problemas y si queréis hacer una grabación de 2-3 minutos lo vais a hacer. ¿Qué ocurre? Que como el dron, el X8W es un dron que está hecho para ser estable, este dron está hecho para ser rápido. Y aunque es muy estable, no llega a la estabilidad que llegaba el X8. Entonces, claro, si queréis grabar con cámaras deportivas, yo este dron no lo recomiendo, pero si lo compráis por otro tipo de razones y queréis encima hacer un día una grabación rápida y tal, pues mira, os va a solucionar rápidamente la vida. Lo que estábamos hablando, su estabilidad, aunque no sea el fuerte en relación con otros drones del mercado, sí es cierto que yo creo que cumple más que de sobra con lo que tiene que tener un dron de este estilo. Al fin y al cabo, si nos vamos a comprar el Tarantula X6, lo vamos a comprar para volar rápido, para volar muy extremo. Entonces, no creo que sea un gran problema en ese concepto. Resistencia, vamos a ver, los materiales de este dron son increíbles. La verdad es que las hélices, yo creo que, bueno, estas hélices son ultra sobrehumanas, ¿vale? Soportan, bueno, son de una calidad bastante buena, muy superior, por cierto, a las hélices del X8W, por ejemplo, muy superior. La verdad es que son unas hélices de una gran calidad en relación a lo que nos ha costado este dron. Pues que sea que venga con las mejores hélices que podamos tener en un dron de este precio, ¿no? Personalmente. Y encima te viene con un juego aparte por si acaso se te rompe, así que yo no tengo ningún problema en eso. Después, la resistencia, bueno, estamos hablando de los materiales son geniales, ¿vale? Estamos hablando de un plástico bastante resistente, un plástico muy duro que encima se nota de cierta calidad, ¿no? Incluso, bueno, aquí estáis viendo lo que termina de remanchar, bueno, lo que termina de los embellecedores y cómo conectamos nosotros las hélices al dron, pues son de muy buena calidad y en un tacto así como si fueran de terciopelo. La verdad es que termina de darle un toque bastante interesante al dron. Y yo no me puedo quejar de eso. ¿Qué ocurre? Que las patas, como estaba diciendo antes, son de muy mala calidad, son muy malas, están muy mal enganchadas al dron. Y yo no entiendo cómo la empresa JJRC ha hecho un dron tan interesante y no ha tenido, bueno, el buen gusto de poner aquí, aunque fuera algo malillo, pero bueno, yo qué sé, hazlo más interesante, ¿no? En fin, porque al fin y al cabo todos sabemos que nosotros no volamos con una estabilidad. Vamos a ver, nada, tú te compras este y tú lo que quieres es hacer el burro, ¿no? Con seguridad, pero hacer el burro. Así que nada, estéticamente, como estaba diciendo antes, es genial. Y sinceramente, yo no puedo decir mucho más de esto. Los motores aguantan, bueno, llevamos 15 horas de vuelo y no se nos han estropeado los motores, no hay grandes problemas. Eso sí, sé que se van a estropear, somos conscientes todos. Los drones chinos de estos precios se rompen los motores. Entonces, mejor que compréis un par de... Yo tengo un par de motores en camino, porque sé que en algún momento se me van a romper. Entonces, bueno, no quiero esperar un mes para volar este dron. Encima este dron lo estoy volando bastante, me gusta y quiero seguir volándolo. Así que nada, he encargado un par de motores y poco más. ¿Cuánto nos dura la batería de este dron? Pues la batería de este dron suele durar unos 10 minutos, 8 minutos según el modo de vuelo en el que estemos volando. O sea, si volamos en el modo más rápido, que tenéis que tener muchísimo cuidado porque prácticamente el dron va así, ¿vale? Se inclina mucho, pues en los modos más rápidos de vuelo constantemente y dándole mucha caña, pues puede estar durando unos 8 minutos la batería. Pero a los 10 minutos puede llegar perfectamente si vais tranquilos y tal. Con una GoPro, o sea, con una cámara deportiva, pues la cosa va a bajar bastante. Creo que pueden ser unos 3, 4 minutos, 5 minutos a lo mejor, si volamos con pequeños paneos para arriba, pequeñas vistas desde el cielo así rápidas sin hacer demasiados quiebres y tal. En fin, no creo que sea un dron especialmente hecho para llevar una cámara deportiva como sí podríamos concebir que es el X8W, aunque no sea del todo tan bueno para llevarla, pero sí que creo que está concebido para intentar dar un dron de bajo precio para que haga eso, aunque sea un poco raro, pero sí lo hace bien, ¿no? Este dron no, este dron yo creo que está hecho para la velocidad, yo creo que este dron está hecho para disfrutar de este hobby que es el aeromodelismo, incluso plantearte hacer carrerillas con tus amigos por un precio irrisorio, porque este dron, si sabéis encontrarlo, no llega a los 100 euros, y no llega a los 100 euros tanto si lo compráis en Amazon como si lo compráis en tiendas chinas. Por lo tanto, yo creo que yo no puedo recomendar algo mejor. Yo lo compré por Amazon, ¿vale? Sabéis que si el precio es decente suelo comprarlo por Amazon, así que nada. Abajo en la descripción tenéis todos los links de todos los sitios donde personalmente a mí me parece que están bien de precio y que confío, ¿vale? Porque he comprado en ellos y tal, como siempre.
Así que nada, no creo que pueda deciros nada más. Vosotros habéis estado viendo ya las imágenes del vuelo, hay un poquito que os he cortado algunos trocitos, pero que bueno, en breve estaré haciendo ya los análisis del control y veréis el vuelo ya en directo comentando. Y nada, de verdad, mi último consejo para no extender este vídeo, que ya se me ha vuelto ya una locura. Mi último consejo, venís del Syma X5C, venís del H8C, venís de un dron, bueno, más o menos pequeñito y queréis avanzar. Personalmente yo veo dos opciones. Una, si queréis hacer pequeñas grabaciones de vuestro entorno y tal, pues bueno, yo me iría por el X8, ¿vale? Por el Syma X8, porque yo creo que está mejor preparado para llevar una cámara deportiva. Y si lo que queréis es disfrutar del hobby para volar, para hacer vuelos rápidos, para disfrutar, ¿no? Porque al fin y al cabo es lo que queremos. Yo iría por este dron, por cierto, pesa muy poco, este dron pesa muy poco y me encanta hacer picados con él, por eso se me ha roto esto, porque claro, cuando vosotros estáis haciendo un picado, este dron prácticamente reacciona, no sé, en menos de medio metro ya se ha puesto estable, ¿no? Eso sí, si no tenéis la mala suerte que a mí me ha pasado cuando estaba yo haciendo el picado, que se me puso así, entonces claro, para que se reestabilizara necesitaba por lo menos un par de metros, pero en condiciones normales es que es increíble este dron, es increíble. Así que nada, si queréis vuelo rápido, queréis disfrutar del mundo del aeromodelismo con drones baratos, sin gastaros mucho y tal, ese límite entre el juguete y la máquina un poco más profesional, yo iría por el Tarántula X6, claramente. Y compraros un par de motores y unas cuantas baterías, pero eso es lo de siempre. Así que nada, muchas gracias por haberos tragado estos casi 20 minutos, si es que no han llegado los 20 minutos. Y nada, espero que os haya gustado el Tarántula X6, es un dron que a mí me encanta, es mi favorito. Y nada, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en Mundo Drone, nos vemos, chao.